Qué tal, gentecita? ¿Cómo están? Nosotros seguimos con la narración de los capítulos del libro Fe sobre el Miedo. En esta ocasión corresponde el capítulo número 4, Momentos Indeseables. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo número 3, o sea, las quimioterapias, les decía que les contaba que después de la cuarta quimioterapia, nosotros empezamos a tener estos momentos indeseables en las etapas post-quimio de Hazel Yulisa, por los efectos secundarios que causan las quimioterapias. Y es así que después de ya en la quinta quimioterapia fue que Hazel comenzó a tener complicaciones bien serias de efectos secundarios de las quimio. Y es ahí donde se gesta, donde vivimos, donde pasan todos estos momentos indeseables que les voy a contar en este capítulo. Y es así, gentecita, que llegamos nosotros a la fecha de julio, al mes de julio del año 2016. Los últimos días del mes de julio y los primeros días del mes de agosto del año 2016. Estando Hazel en casa, presentó efectos postquimio, tenía llagas en la boca, se le habían aparecido algunas llagas también en la garganta y le apareció fiebre. Normalmente a los papás que tenemos hijos en estos procesos de oncología, siempre se nos dicen cuando los niños están en casa y presentan este tipo de complicaciones, usted inmediatamente, pero es inmediatamente, debe de irse al hospital. Y es así como mi esposa pues se va con Hazel Yulisa para la Fundación Ayúdame a Vivir. La Fundación Ayúdame a Vivir, para llegar al edificio, o sea, desde el piso hasta donde está la zona del edificio de la fundación, hay una rampa de 3 niveles, es una S o una Z, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Ellos iban caminando sobre la segunda rampa cuando Hazel le dice a la mamá que ya no aguanta, ya no puede caminar, se sienta en la rampa. Me cuenta Rosario en aquel momento que el rostro de Hazel comenzó como a desfigurarse, a perder su forma normal, ya no pudo mover el cuerpo, empezó con los dolores, le faltaba el aire. Por esa rampa caminamos todos los papás, toda la gente que va para la fundación con sus hijos, que va a consulta, que los que están en remisión, los que están en quimioterapia, los enfermos, todos. Detrás de mi esposa y de Hazel venía otra mamá. Entonces ella, cuando vio lo que sucedió, corrió hasta arriba para pedir el auxilio de que llegaran a ayudarle a mi esposa con Hazel Yulisa. Y es así como la suben en una silla de ruedas, ¿verdad? Y la llevan hacia la fundación, y de ahí pues obviamente vieron el estado de salud de Hazel, los dolores eran indecibles, y no tardaron pues pronto en mandarla al Hospital Bloom. Ya en el Hospital Bloom lastimosamente nos volvió a tocar estar en infectología. Ya les conté el capítulo pasado lo difícil que es estar ahí por el problema que pueden presentar los chicos de coger cualquier infección y son posibles pasantes, ¿verdad? Posibles dueños de cama en una unidad de cuidados intensivos. Ahí a Hazel le hacen todos sus exámenes. Hazel aparece sin plaquetas, Hazel aparece sin hemoglobina. O sea, Hazel era literalmente el puro carapacho, no tenía absolutamente nada, sin defensas, o sea, absolutamente nada. Los dolores, porque como sabía, se contraen los chicos cuando no tienen nada y están mal, los dolores eran muy fuertes, fortísimos, que fue necesaria la aplicación de morfina para poderle calmar los dolores a Hazel. Ahí pasó esta temporada, ahí comenzó a pasar esta temporada. Aquí en El Salvador, o sea, los que vivimos aquí lo saben, y los que miran estos videos que no están acá, lo pueden recordar si son salvadoreños. Si no, pues aquí en El Salvador, la primera semana de agosto siempre es vacación. Es vacación nacional prácticamente. Hoy ha ido cambiando un poquito, pero normalmente es vacación nacional. Los hipotes no van al colegio y bueno. Yo viajé el día, creo que 28 de julio, si no me equivoco, para San Salvador, ya con el fin de semana, y a quedarme toda la vacación con Stephanie en San Salvador, con su mami y con Hazelita. Entré al hospital el día 29 de julio a relevar a mi esposa. Ella había pasado bien mal. Se podrán ustedes imaginar cómo va a vivir esa situación, pues ver a su hija ahí
muriéndose, o sea, sin defensa, sin nada, sin poder respirar, con dolores. O sea, fue bien difícil para ella. Y es así como yo el 29 de julio entro al hospital, ahí al área de infectología. Ahí estaba internada Heiselita ese día. Esa noche ahí pasé con ella. Realmente Heisel no hablaba. Heisel con costo se movía. Prácticamente dormía. Y medio que usted le hablaba, ella medio quería, abría medio los ojos y no le hablaba, o sea, con los ojos quería decirle las cosas. Y esto es como para que más o menos me entiendan. Yo no sé si usted ha probado cuando su celular ya está en el 1% de carga y luego 0, plum, y el teléfono se apaga. A usted le urge hacer algo y usted quiere encenderlo, y el teléfono quiere encender y plum, se vuelve a apagar. Y Heisel ahí estaba con todas sus transfusiones de plaquetas, sus transfusiones de sangre. Entonces es como que el teléfono esté cargado, usted le pone, como ya no encendió y se apagó, usted le pone el cargador, lo conecta y usted lo quiere encender en el 1%, cuando comienza y usted le da y el teléfono vuelve a apagarse porque está recibiendo carga pero no tiene lo suficiente como para estar activo. Pues exactamente eso pasaba con Heisel. Exactamente eso era lo que sucedía con ella en ese momento. Ya cuando Heisel regresa en sí, que ya empezó a nivelarse un poco ella, me dice: papi, no sabes el miedo que tuve. Qué dolor, yo ya no podía, solo miré una luz blanca, yo ya no escuchaba. Realmente tuve miedo, un miedo feo. El día 30 de julio nosotros fuimos trasladados ya a oncología. Para nosotros, como se los dije en el video anterior, bastante más tranquilos porque sabemos que el área de oncología ya los cuidados son especiales para estos niños. En infectología no es que no sean así, pero existe el riesgo de poder contraer una infección y existe el riesgo de, como les digo, pasar ratos peores de los que uno vive. El 30 de julio mi esposa sabía pues, que obviamente yo no descansaba en el hospital. Me dijo: bueno, yo descanso el 29 y yo te relevo el 30 a ti. Te voy a ir a relevar, voy a llegar temprano. Y así fue. Ella llegó el 30 de julio al hospital y yo salí para estar con Stephanie fuera. Esa noche del 30 de julio para mi esposa creo que ha sido uno de los momentos más difíciles que ella pudo haber pasado en ese lugar, porque ese día en la noche, bueno, yo no sé si les pasó a ustedes, pero la noche tiene algo cuando la gente está enferma. En la noche todo empeora. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. No sé si les pasa que ustedes tienen calentura, una gripe, una buena tos bien pegada en la noche, todo se alborota, todo es peor. Esa noche Heisel tenía hipertensión, había convulsionado, las plaquetas habían vuelto a bajar y posiblemente los doctores le dicen a mi esposa que tenían que hacerle un TAC cerebral y que posiblemente lo que iban a encontrar ahí era un sangrado cerebral. Esa noche le dijeron a mi esposa: siempre que vamos a realizar este tipo de procedimiento hay que firmar una carta donde se exime de responsabilidad al hospital si la paciente muere, porque si ella, en la condición que ella estaba, sin plaquetas, hipertensión y con la convulsión, muy probablemente su cerebro podía haber colapsado y que esa noche Heisel hubiese podido morir. Gracias a Dios de verdad, hacen el TAC y aquel cerebro, para propios y extraños, aún para los médicos, el cerebro estaba intacto. El cerebro de Heisel no había sufrido ningún, pero ni así, de poquito, de derrame cerebral. Cuando todo eso sucede, bueno, yo normalmente mi teléfono por la noche está en silencio. Obviamente que en esos días el teléfono no podía estar en silencio, ¿no? Porque estaba siempre pendiente de que se recibiera una llamada. Obviamente las llamadas en la noche no son llamadas buenas, todas tienden a ser llamadas malas. Cuando todo pasa, mi esposa me llama mal y me dice: Robert, pasó todo esto, qué horrible, viera. Y me contó, yo le dije: no te preocupes, gracias a Dios. Todo salió bien, yo llego mañana temprano para que tú te vengas a descansar. Yo no tenía la más mínima idea de cómo iba a encontrar a Heiselita.
Entré temprano el día domingo después de la revisión de los médicos. Yo le digo a mi esposa, ya estoy acá. Solo me dice, voy a esperar a que los médicos pasen para salir y para que tú entres. Cuando yo subo, encuentro a Hazel en su cama otra vez prácticamente dormida, o sea, cero energía, conectada a un medidor de presión en uno de sus dedos, que uno tenía que tener los ojos pegados ahí porque la hipertensión hacía que eso subiera, y pues lo peligroso que eso era para una posible convulsión y obviamente para un posible sangrado en el cerebro. Estaba con oxígeno. Esa mañana yo vi uno de los episodios más tristes y que me causó más dudas, me generó muchas preguntas y mucho miedo, porque en la cama de la par de Hazel, la cama derecha, estaba otra chiquita y que estaba bastante mal. Y justo pues ahí no hay separadores, las camas están una a la parte de otra, ¿no? O sea, solo la silla divide una cama a la otra, la silla del cuidador, ¿verdad? Entonces yo ahí estaba cuando la niña prácticamente explotó. Se quejaba del dolor y la niña hasta ruidos. Empezó a sangrar por la nariz, por la boca. Tiene sus sabanitas y sus patitas blancas, ya se imaginará todo eso. La familiar que estaba ahí ya en llanto, o sea, desesperada. Llegaron los doctores, llegaron las enfermeras, trataron de controlar a la niña. Ese día la niña fue sacada de ese cubículo y fue llevada al cuartito de cristal. Así se le conocía, así le conocíamos nosotros en esta etapa. En el siguiente libro, yo le llamo a ese lugar, vuelvo y repito, la última estación, porque nosotros nunca vimos salir un niño con vida ahí. Sabíamos que el niño que entraba ahí es porque ese niño muy seguramente, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, íbamos a saber que ese niño había fallecido. En la tarde, como es a las 2:30 de la tarde, teníamos la noticia que la niña había fallecido. Por la tarde llega la enfermera a hacer procedimiento con Hazel. Yo le pregunto qué tuvo la niña. Ese efectos de quimioterapia, efectos secundarios de quimioterapia. Yo dije, Dios mío, ¿por dónde nos vas a llevar? Ten misericordia de nosotros, porque realmente el episodio que yo lo vi, o sea, triste, doloroso, angustioso, la verdad, indecible. Para variar, ese día internan en esa camita a otra niña, y platicando con su abuelita en horas de la tarde-noche me dice, me preguntó cómo estaba Hazel, y ya le conté, y ella me dice, por lo menos no le han dado la noticia que me dieron a mí, y eso acaban de desahuciar a mi hija. Qué difícil, de verdad, como les digo, ahí uno aprende a sentir el dolor del que está a la par tuya. O sea, todos queremos estar bien, todos anhelamos que todos los niños salgan adelante, de verdad, y sufrimos como propio todos los dolores que los niños sufren en ese lugar. Esa noche, gentecita, yo conocí verdaderamente de primera mano la necesidad de muchos, de las personas, de muchos padres y de muchas personas que ejercen los cuidados de los niños que están internados en el Hospital Bloom, en cualquier nivel, de no poder disponer para atender para su alimentación. Ese día, por la forma en que Hazel estaba, yo no pude salir a cenar. Yo normalmente salía 5:30, porque cierran la puerta por donde yo salía y entraba. A las 6 de la tarde ya está cerrado, entonces hay que salir un poco antes. Usted va a cenar y se regresa y ya está dentro. Si yo iba un poco justo a las 6, le decía al vigilante, deme chancecito rapidito y ya vengo. Trataba siempre de entrar antes de las 6, porque si ellos sabrían después de las 6, si alguien se daba cuenta, le llamaba la atención. Pero ese día no pude salir a cenar por la condición en que Hazel se encontraba. Como eso de las 8, 9 de la noche, pasa como una voz anunciante. Les dan permiso, entra una persona y va por todos los pisos, y va por todos los cubículos. Abajo hay pan y chocolate, abajo hay pan y chocolate, abajo hay pan y chocolate. Entonces tenía hambre, debo ser honesto, no había cenado, así que dije, bueno, vamos, pan y chocolate, increíble. Miren, cuando yo salí del cubículo, bueno, salimos los 4 papás que estábamos ahí,
Era una locura. Ahí es como el centro, digamos, la plaza central del departamento de oncología. Era una locura. Toda la gente queriendo bajar. Cuando nos subimos al ascensor, el ascensor iba full lleno, full de gente. Y cuando bajamos, había una enorme cola, una larga cola para recibir el pan y chocolate. Ahí yo dije, wow, cuánta necesidad hay. Créanme que cuando uno entra ahí, a uno le cambia la vida, te cambia la perspectiva, definitivamente. Nosotros, después de que todo esto pasó, el primer tratamiento de Hazel, nos involucramos en movimientos para tratar de aliviar un poquito la carga de la gente de diferentes formas. No sé si en el otro libro lo menciono, pero creo que hay un apartado, creo que se llama Un oasis de amor. Ahí voy a hacer relevancia y voy a tocar esos puntos donde nosotros también formamos parte de estos movimientos. Cuando veníamos de regreso, les voy a contar esto porque esto tiene que ver con algo que me sucedió después. Cuando veníamos de regreso, obviamente otra vez el ascensor lleno, y el ascensor usted sabe que se mueve según donde lo hayan pedido. El ascensor llegó al último piso, el 12º piso del hospital. Cuando se abre, entra una persona de las que hace la limpieza, entra al ascensor y dice, bueno, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Dijo, les va a salir la enfermera. Entonces, alguien que iba en el ascensor le preguntó cuál enfermera, ya cuando el ascensor venía haciendo su tránsito. Y dice ella, no, pues la enfermera que se mató acá. Y ya contó la historia de ella, que había una enfermera que se había quitado la vida allá en el Hospital Bloom, porque ella sintió la culpa que por una mala aplicación de un medicamento había fallecido un niño ahí en el hospital. Entonces ella dijo que esa enfermera salía ahí en el nivel 12 del Hospital Bloom. Esa semana completa, mi gentecita, Hazel pasó con sus problemas de hipertensión, pasó con sus problemas de tener que estarle colocando oxígeno, de que sus plaquetas se bajaran, de estarle suministrando, pero esa etapa terminaría y fueron 14 días, los 14 peores días que nosotros vivimos internados en el Hospital Bloom. Realmente pareciera decir, 14 días son un montón y puchica, tanto que sufrió la niña y todo, pero cuando oíamos testimonios de madres, de padres que tenían 2 meses, 1 hasta 9 meses sin salir del hospital, nosotros decíamos, gracias a Dios solo fueron 14 días. Gracias a Dios, realmente, aunque fue doloroso ver a Hazel de esa manera, que no fue fácil, o sea, ver a Hazel de esa forma. Sabíamos que ella había sufrido un montón durante esas 2 semanas, pero Dios era bueno en el sentido que no nos mantenía metidos ahí en el hospital ese montón de tiempo, que sí bastante gente lo había pasado. A Hazel le dan el alta, eso fue un día miércoles, sin temor a equivocarme, le dan el alta un día miércoles. 2 días después, Hazel le dice a la mamá de que sentía que le hormigueaba la cara. Estaban en la casa, ahí con ellos estaba Sadie, con ella entonces estaba Sadie, amiga de Rosario, bueno, amiga de nosotros, de la niña, la primera persona que le compró, por cierto, sus pañuelos para la cabeza. Y cuando la niña se comienza a poner mal, un viernes tipo 3 y algo de la tarde, Rosario le dice a Sadie, llévame al hospital. Ya en el camino, realmente Hazel sufrió una hipocalcemia. Sus músculos se le contrajeron, empezaron los dolores, empezó a sentir que no podía respirar. En ese momento, Hazel se sintió tan mal, pero tan mal, que Hazel se despidió de su mami. Le dio gracias por todo lo que ella había hecho, porque Hazel pensó realmente que no iba a salir de esas. Cuando llegan al hospital, imagínense ustedes, un viernes 4 de la tarde, San Salvador es un tráfico de locos, y donde está el Hospital Bloom, peor aún. Una zona con mucho tráfico. Ellos tenían que bajar desde
la parte del escalón hasta el Boulevard de los Héroes, ahí donde está el Bloom, la parte de la 25, porque se entra por la parte de atrás, se entra a emergencia, un tráfico de loco verdaderamente. Entran a emergencias, bajan a Hazel del carro, como pueden, la gente que estaba del hospital la sube a una camilla, y cuando llega a la zona donde estaban doctores, el doctor le dice a mi esposa que le iban a hacer ciertos exámenes, y le dice a mi esposa: no, doctor, mire, lo que mi hija necesita es calcio. No sé si ustedes se acuerdan, en los capítulos anteriores les dije yo que uno en todo esto aprendía a volverse empírico en el aprendizaje del tratamiento de esta enfermedad. O sea, uno ve tantas cosas que uno va aprendiendo realmente, aprendiendo poco a poco. Y le dice a mi esposa: doctor, póngale calcio, que lo que la niña necesita es calcio. Pero Rosario, o sea, ofuscada de estar viendo de cómo se encontraba Hazel en aquella camilla. Y a la insistencia de Rosario, el doctor le dice: bueno, bajo su responsabilidad lo voy a hacer, no importa, le digo, ya póngale calcio. Le pusieron calcio a Hazel y Hazel empezó a estabilizarse, a calmarse y otra vez a quedar internada en el Hospital Bloom. Ese viernes, en teoría, yo no iba a viajar a San Salvador porque los planes eran de que Rosario y Hazel se iban a venir para San Miguel. Porque Hazel tenía una reunión con sus compañeritas de colegio. Recibo una llamada después de que todo eso había pasado. Hazel ya estaba un poco estabilizada. Bueno, Rosario ya me había hablado y me había contado lo que había sucedido. Entonces inmediatamente le dije a Stephanie: nosotros nos vamos. En el camino iba cuando Hazel me llama y me dice: papi, yo quería ver a mis compañeros. O sea, muchas veces habían situaciones en que Hazel entraba en un dilema de rebeldía y era obvio. A ella no le importaba qué tan mal pudiera estar. Ella hubiese querido estar en San Miguel para reunir y ver a su compañera. Me llama y me dice: papi, este viernes habíamos quedado con las hipotas de vernos. Y le digo: mi amor, pero usted sabe que no pudo, o sea, sabe lo que pasó. Bueno, platicamos y todo. Y una vez que colgamos el teléfono, se me ocurrió, ya yendo para San Salvador, hablarle a los papás de las compañeras de Hazelita, a contarles lo sucedido, a contarles cuáles eran los planes y a preguntarles si el día sábado, o sea, el día siguiente, ellos podían llevar a sus hijas a San Salvador para que a la hora de la visita pudieran entrar por lo menos de 2 en 2 a visitar a Hazel y que Hazel se sintiera un poquito más aliviada de esta situación. Gracias a Dios obtuve buena respuesta de todos los papás. Sabían la situación que nosotros estábamos viviendo, que nosotros estábamos atravesando con Hazelita. Recibimos una buena respuesta de ella y así fue como llevaron a sus hijas. Y el sábado, a la hora de la visita, de sorpresa, porque yo no le dije a Hazel que iba a hacer eso. Bueno, yo entré el sábado en la mañana para que Rosario fuera a estarse con Stephanie. Entré el sábado en la mañana, pero no le dije nada a Hazel de que sus compañeras iban a llegar al mediodía. Entonces al mediodía le dije yo: mira, voy a salir a almorzar, ya voy a venir. Y ahí fue donde comenzaron a entrar las compañeritas de 2 en 2 en las 2 horas de visita. Cuando las compañeras se fueron, tuvimos una plática larga y tendida con Hazel. Ella estaba sumamente agradecida por el gesto que había tenido, pues, de coordinar, planificar la visita de sus compañeras. Quedó muy contenta, pero muy contenta. Y después de eso, en la misma plática surgieron 2 temas. Uno fue que ella me dijo: pobrecita mi mami, cómo ha sufrido, de verdad que me da miedo que a ella le pase algo. Ojalá que no le vaya a pasar nada, porque yo sé que mi mamá es capaz de dar la vida por mí. Yo le he visto sufrir a la par mía, me dice, y me da sentimiento todo lo que ella está pasando. Realmente los momentos más difíciles siempre estuvo Rosario ahí. O sea, pues estaba con ella en San Salvador, pero así tocó. La verdad que ella lo reconocía y que bueno. De ahí le dije yo: Hazel está segura que quiere seguir. Para entonces ya habíamos recibido la primera respuesta, que eso lo van a ver ustedes en el siguiente capítulo, de que la enfermedad de ella iba bajando. O
O sea, había una respuesta parcial, que las adenopatías iban bajando y que el medicamento o la quimioterapia habían estado haciendo el efecto. Y ella me dijo: sí, papi, cueste lo que cueste, yo sé que Dios me va a ayudar, yo voy a seguir con eso. Ese día Dios me puso a prueba y Dios me enseñó, más bien nos enseñó a ella y a mí, que aún con todo lo que estaba sucediendo, realmente nosotros éramos verdaderamente afortunados. Ese día, en el cubículo donde nosotros estábamos, internaron a un chiquito, 3 meses de edad, solo. Después de preguntar algunas cosas, la mamá presa, el papá desaparecido, lo llegó a internar una tía. El niño estaba mal. Esa noche el niño comenzó a llorar y obviamente que alguien tenía que hacer las funciones de... Y yo dije: bueno, aquí es donde dice: ayer te vi en un niño, en un enfermo, en un necesitado. Fui, le hablé al niño, el niño ya con solo ver a alguien ahí, el niño calmó su llanto y más tarde comenzó a llorar. Yo pedí permiso a las enfermeras de poder cargarlo para dormirlo. Aquella noche no solo cuidé el sueño de Hazel, aquella noche también cuidé el sueño de Fernandito. Lo dormí en mis brazos, lo devolví a su cuna, las camitas cunas que hay ahí, y estuve pendiente de él toda la noche. Ese viernes también me pasó lo que no me imaginaba, lo impensable, lo indecible. Yo pensé que eso nunca lo iba a vivir. O sea, nunca hasta esa altura realmente creo que de esa manera nunca lo había vivido. ¿Se recuerdan cuando les conté lo del ascensor de pan y chocolate y lo que nos había dicho la enfermera? Pues ese día, en el piso donde estábamos en el 5º piso, ahí no hay baños para cuidadores, solo para los niños. Ya era bastante noche, ya iban a ser cerca de las 12 de la noche cuando yo quería usar el mingitorio y por lo tanto subí al 6º piso. Ahí sí hay baños. Y una vez que salí del baño, entré al ascensor de regreso. Yo presioné piso número 5. Pero, no sé, el ascensor salió y subió 7, 8, 9. Cuando iba por el 10 vi la hora, 3 minutos a las 12 de la noche. Y yo dije: no puede ser. 11, 12 y se abre. ¿Y quién creen que estaba enfrente del ascensor? Una enfermera. Entró, se puso atrás de mí. Yo sentía que me respiraba aquí. Yo normalmente siempre hablo con toda la gente. Yo no pude hablar con ella. Se me erizaron los pelos. Ella también presionó el número 5. Yo dije: vaya babosada. Bueno, empezó a bajar. Aquello sentí largo, aquel tránsito del 12 al 5, 11 días. Sentía que nunca llegaba. Cuando llegó al 5 se abrió la puerta y yo dije: voy a esperar que salga. No se movía, así que salió. Pero yo que empiezo a caminar y ella empieza a caminar atrás de mí. O sea, al menos yo así lo sentía. O sea, yo no volví a verla a ella, no la volví a ver. Yo sí recordaba su cara, mas nunca la volví a ver en el hospital. Del ascensor al cubículo, si se caminaban 45 segundos, 30 segundos, era mucho. Yo sentí eterno, las piernas me pesaban. Y cuando llegué, había una mamá y un papá, porque éramos siempre 4. Fernandito no tenía, ellos 2 y yo. Y me dicen: papá, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Le digo: papá, usted viene blanco. O sea, realmente me había asustado. Y ya les conté lo que había sucedido. No le puedo creer, de verdad, mire, y que esto y que lo pregunto. Al ratito llegó una enfermera y le dice a la mamá: mire, al papá se le apareció la enfermera. Y me dice la enfermera: papito, y le vio las medias son negras, no son blancas. Y yo que le iba a andar viendo las medias. Si ya me habían dicho que ella aparecía y me había aparecido, ¿qué creen ustedes que me iban a andar acordando qué color de medias son? Pero bueno, lo jocoso de la historia fue eso. Realmente me llevé un susto. No volví a usar el ascensor yo solo. Pero era lo fregado. La gente que también supo me decían: no, por el ascensor no, por la grada. Pero decían que en las gradas aparecía el niño. Al niño yo nunca lo vi. Usé mucho las gradas desde esa vez. Usé mucho las gradas. Pero al niño nunca me lo encontré. El siguiente evento posquimio de estos momentos indeseables que nosotros tuvimos con Hazel
Sucedió el día 10 de septiembre, lo mismo, apareció el vómito constante, la diarrea, las llagas. Nos fuimos para la fundación porque había fiebre. Ya nos habían dicho, como les conté, si el niño presenta fiebre, inmediatamente a la fundación. Dijeron que iban a ver qué tan estable o qué no tan estable estaba Hazel en cuanto a plaquetas y hemoglobina, para dejarla ahí o para transferirla al hospital Bloom. La lograron estabilizar ahí en la fundación, pero para la mala suerte de Hazel, el catéter que tenía puesto se le salió, y cuando se le salió se le dobló. Entramos a pequeña cirugía y bueno, porque normalmente tenía que, normalmente tiene que estar ese catéter ahí dentro, no puede estar fuera definitivamente, pero todo conlleva una situación de peligro, de miedo, de frustraciones, de ansiedad. Pero esa vez, y en esa vez volví, como les digo, muchas veces uno dice, aquí estoy aprendiendo, la vida tiene que ser diferente, debo hacer esto, debo hacer lo otro, tengo que mejorar en esto. Pero la prueba te llega. La prueba te llega. Ese día sábado, el día siguiente, yo había estado ese viernes 10 de septiembre con Hazel cuidándola ahí en la fundación. Yo bajaba a desayunar en un cafetín que estaba enfrente de la fundación. Normalmente, más de una vez me encontré a mi hermano mayor, que vive en San Salvador, con la que entonces era su esposa, porque por razones de trabajo les tocaba por ahí cerca trabajar. Ellos son arquitectos, trabajan en cuestiones de construcción. Me los encontré ahí a la hora del desayuno, a la hora de pagar. Me dice, no, brother, yo voy a pagar, no te preocupes, yo pago tu desayuno, me voy, nos vamos. Yo tenía el vicio para entonces de leer el periódico completito después de desayuno. Termino de leer el periódico y dije, bueno, me ahorré $2, gracias a Dios. Cuando yo voy saliendo del cafetín y yo iba para allá, pasarme la calle para la fundación, ahí en el basurero de afuera del lugar hay un contenedor de basura. Estaba un indigente de esos arrepientos, o sea, sucio, ¿verdad? Y yo lo volví a ver y ya seguí caminando y me puse a esperar que los carros pasaran. Cuando él me habló, hola. Y cuando me habló yo dije, no vuelvo a ver, pero volví a ver. Y me dijo, tengo hambre. Y si a uno de estos pequeños lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Dice la Biblia, ayer te vi en un hambriento de la calle. Ahí entendí que los $2 que me había ahorrado, gentecita, no me los había ahorrado para mí. Me los había ahorrado para él. Regresé al cafetín, compré un plato de comida y se lo di. Ustedes no tienen la idea de los agradecimientos que se miraban en la cara de ese señor, de ese muchacho. Sus ojos se le pusieron vidriosos. Me agradeció. Yo cuando iba subiendo la rampa, porque se mira, él estaba sentado con una sonrisa, comiéndose su plato de comida, la comida que estaba en el plato. Realmente somos afortunados y no lo sabemos. Muchas veces nos quejamos por cualquier cosa, cuando hay gente realmente que se la está pasando peor que uno. Y fíjese cómo son las ironías de la vida, porque esto fue después de la 7ª quimio. Esto lo van a entender ustedes en el próximo capítulo. Ya nos habían dado una respuesta más que buena. En ese momento ya no se miraba recidiva de enfermedad, ya no se miraba cáncer en el cuerpo de Hazel. Pero entró después de la 7ª quimio otra vez con hipertensión al Bloom. Sumamente difícil, dolores de cabeza fuertes, morfina. Fue tan fuerte lo que se estaba viviendo en aquel momento, el dolor que Hazel sentía en aquel momento, que todas las enfermeras que estaban en el Bloom, en oncología, estaban en la cama de Hazel. Y yo también me tocó estar esa vez ahí. Mira, a Hazel en la parte del tórax y hasta aquí había algo que se le movía por dentro, como que se quería salir algo. Una de las enfermeras se acostó en ella y puso la mano así, aquí, como para decir, estate quieto, ¿verdad? O sea, yo me imagino, o sea, yo no sé qué era ni pregunté. De ver lo que estaba pasando, Hazel se quejaba del dolor terrible. Y yo decía, tan cerca
tan cerca y tan lejos del final. Realmente el cáncer es una enfermedad bizarra, es una enfermedad que para entenderlo hay que vivirlo, definitivamente. Gracias a Dios pasaron estos momentos indeseables. Ese fue el último que Hazel tuvo. Luego se lo entró a una quimioterapia más y luego a su radioterapia. Así, la narración de los momentos indeseables del libro Fe sobre el Miedo. Recuerden, los días viernes en vivo, 9 de la noche, se estará narrando el próximo capítulo. Si usted por cualquier cosa no lo ve, búsquelo posteriormente grabado en mi canal de YouTube de Ruta con Carlos. El capítulo de En Espera de la Respuesta. Capítulo número 5, si no me equivoco. Gentecita, gracias por su atención. Nos seguimos viendo.